Gracias. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Gracias por su participación en esta nuestra Escuela de Formación Política. Como siempre comentamos, el Instituto Peruano por la Libertad tiene entre sus objetivos lograr la participación activa de más personas en la toma de decisiones, superando las formas tradicionales de hacer política. Y consideramos que es de gran importancia que las personas conozcan, tengan información sobre cuáles son las instituciones del, del Estado. En este caso, como ustedes saben, ya hemos tocado temas sobre el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo Judicial, y el día de hoy tenemos la participación de Francisco Comar, que va a los profesores, que va a dar una charla sobre los gobiernos locales. Como también ya saben, esta charla la venimos dando en alianza con la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos, a quien siempre agradecemos. Y para esto le voy a dar el pase al señor George Denner, representante de la... Adelante, George. Muy buenas tardes a todos ustedes, especialmente a Martín, por tomar su tiempo en este sábado en la tarde. Siempre hacemos estos cursos con nuestros amigos del Instituto Peruano para la Libertad. Es siempre un placer y son cursos intensivos, no sé, creo, son 4 días por semana que hacemos esos cursos de distintos temas. Es realmente un curso completo de todos los valores del liberalismo, y hoy tenemos Martín del Pomar como experto. Muy buenas tardes, Martín, muchas gracias, y empezamos con el evento. Muchas gracias. Empiezo. Hola, York, muchas gracias más bien a la Naumann, que presides, por la oportunidad, y a los auspiciadores, los promotores y los productores del evento. Sí, bueno, continuando con el apoyo a las ideas de la libertad, yo quiero dar un poquito mi experiencia, no solo en mis 4 años como alcalde, ya hace un buen tiempo, hace aproximadamente 15 años, sino con lo que aprendí en la maestría de Administración de Políticas Públicas. Entiendo que ya han estado escuchando cómo se administra el gobierno, pero sin ánimo de ser redundante, sino con el ánimo más bien de que se entienda un poquito mejor la importancia de las políticas públicas. Yo quisiera referirme primero un poco a eso. Cuando una empresa, una familia, un grupo social o lo que fuera tiene un problema determinado, lo primero que hace es estudiar bien cuál es el problema, cuál es la fuente del problema, las posibles soluciones, y plantear una fórmula para aplicar esa solución. Pues las políticas de gobierno son básicamente lo mismo. O sea, cuando la sociedad detecta algún tipo de problema, busca una solución, pero en el caso de los gobiernos, que pueden ser locales, provinciales, el ejecutivo, el mismo legislativo, etcétera, hay ciertos canales, ciertos protocolos de acción para lograr buscar soluciones a determinados problemas. A veces existen protocolos nacionales, a veces no los existe y toca empezar de cero sobre ellos. Para darles un ejemplo, yo pertenezco a una organización de defensa de los derechos de los animales, y en el Perú al día de hoy no existe un protocolo sobre defensa de los derechos de los animales. Podría decirse que a quien no es animalista no le importaría, o peor aún, a quien no es animalista le podría dar lo mismo y podría pensar, bueno, no vamos a gastar un centavo con tantos problemas que tienen los humanos, no vamos a gastar un centavo en los problemas que tienen los animales. Pero la realidad es que en el Perú, por ejemplo, hay cerca de 18 millones de perros abandonados y cerca de 20 millones de gatos abandonados. Y eso genera para el humano un problema de salubridad pública. Ya estamos entrando a decir cuál es el problema. Entonces, ¿cuál es exactamente el problema? Se hace un enfoque, un estudio técnico, por ejemplo, en el Cusco, en Ayacucho, en Arequipa, en Puno. Los perros abandonados llegan a formar realmente jaurías que atacan a ancianos, a niños, y que tienen un montón de enfermedades, parásitos, etcétera. Entonces, enfocando bien dónde es el problema más grave, se pueden plantear soluciones. Aquí ya viene un poco el tema de la política, porque
una solución podría ser envenenar a los animales, o como se hacía en el virreinato, matarlos a palos. Sin embargo, sabemos por métodos científicos que los mamíferos vertebrados, como los perros y los gatos, entre otros, tienen un sistema central nervioso que les permite sentir igual que a nosotros. Teniendo esa información, ¿qué hacemos? ¿Los matamos, los envenenamos, los matamos a palos? ¿O buscamos una fórmula en la cual ese animal que siente no sufra, si tenemos la capacidad de hacerlo? Lo lógico es hacer lo segundo. Y entonces se plantea una solución, que podría ser la esterilización, entre otras, campañas de adopción, etcétera. Para eso se requiere un presupuesto y se requiere una oficina que implemente este tipo de política de acción a nivel nacional. Todo esto que les estoy diciendo no existe. Hoy en día lo que se hace es que cada municipio distrital o local, o provincial, perdón, de acuerdo a la problemática que tenga, plantea sus propias soluciones. Hay provincias y distritos en Arequipa donde se envenena regularmente a los perros, lo cual hoy constituye un delito, tipificado en el artículo 206A del Código Penal. Y otros lugares donde se hacen campañas de esterilización en coordinación con la sociedad, con los vecinos, y también se crean, se auspician lugares donde los animales pueden estar momentáneamente mientras se les adopta. Entonces, todo eso es en la práctica lo que se llaman políticas públicas. Aquí he hablado de los animales, pero lo mismo sucedería si es que se quiere hacer una carretera del punto A al punto B, si es que tenemos un problema de embarazos adolescentes y se quiere prevenir que los adolescentes se embaracen, ¿no? Tanto hombre como mujer, porque al final del día, si un hombre embaraza a una mujer, el niño es de ambos, y eso puede terminar impidiéndoles continuar sus estudios, etcétera, los embarazos no deseados. Cualquier tipo de problema requiere un estudio y una propuesta de solución que en un comienzo es política, pero que luego tiene que volverse técnica para poder conseguir la mejor solución. El mismo hecho de nuestras vacunas, las famosas vacunas para la COVID, que sabemos hoy que las más desarrolladas requieren un enfriamiento de a menos 70 grados bajo cero. Pues la logística para lograr eso es un problema que debe ser enfrentado con algún tipo de políticas de gobierno que genere los protocolos necesarios, las acciones necesarias para poder solucionar el problema. Yendo ya a mi experiencia en particular, como les conté, yo fui alcalde del año 2003 al año 2007 en el distrito de Barranco y enfrentamos una cantidad importante de problemas dadas las condiciones del distrito. Cuando yo ingresé a la municipalidad, Barranco era era el distrito más pequeño, sigue siendo el distrito más pequeño de Lima Metropolitana, pero con una cantidad importante de habitantes. En ese momento, a diferencia de otros distritos, y bueno, eso todavía se mantiene así, Barranco no era un distrito que tuviese zona industrial, ni la podía tener porque no había para dónde expandirse. No era un distrito que tuviese algún tipo de particularidad que le permitiera generar recursos. Se había convertido en un distrito de lugares nocturnos, con los cuales yo estoy absolutamente de acuerdo, siempre y cuando no perturben la vida de los demás ciudadanos, porque generan un movimiento económico importante. Pero el problema era que sí se generaban algunos problemas, y el otro gran problema que tenía el distrito era la gran carga, y eso se repite en muchas instituciones del Estado, de pensionistas que tenía el distrito, que no es culpa de ni el alcalde actual, ni del anterior, ni del anterior, donde simplemente no hay la capacidad económica para poder pagar a pensionistas y además contratar empleados, sin contar la carga laboral que generaba también el distrito. Teníamos muchos empleados estables que por esa calidad de empleados estables a veces no funcionaban adecuadamente, no trabajaban adecuadamente, y poder deshacerse de esa carga, no del empleado, porque son seres humanos, pero poder despedir a un empleado terminaba costando el equivalente al sueldo de varios años de un funcionario que estuviese trabajando en ese momento. Entonces, enfrentábamos un montón de problemas y además teníamos un 90% en esa época de morosidad en la recaudación. Nuestra posición, la mía particular, que ya abrazaba las ideas de la libertad, fue el concesionar aquellas cosas que tenía el municipio, aquellos bienes que tenía el municipio, que pudieran generarle algún tipo de ingreso y que no necesariamente complicara la vida de los vecinos. Eso después de haber intentado un alza, lo cual considero yo fue un error,
en los impuestos que se cobraban a los vecinos, dado que estaban atrasados por muchos años y no era suficiente para poder cubrir los costos reales de los servicios que se brindaban. Debí ver en ese momento que si había en ese momento un 90% de morosidad en la recaudación, era poco probable que los vecinos pudiesen pagar una elevación en los impuestos. Dimos marcha atrás en eso y planteamos los procesos de concesión y en algunos casos privatización de algunos bienes que le pertenecían a la municipalidad. Ahora bien, ¿qué problemas puede generar eso? Cuando uno en un municipio local plantea privatizaciones, es decir, vender propiedad de la municipalidad, hay protocolos muy estrictos que se tienen que seguir. Un poquito de historia y un poquito de contexto. Antes de que yo ingresara a la municipalidad, desde el año 96, 94, diría yo, 94, 95, el entonces presidente Alberto Fujimori tenía una lucha difícil contra el alcalde, primero de Miraflores y luego el alcalde de Lima, el señor Alberto Andrade, quien era un rival político importante en ese momento. Los municipios tenían en su poder, los municipios en general de Lima, eran dueños de varias zonas donde funcionaban mercados. Y eso les daba cierto tipo de poder político, porque el municipio alquilaba esos puestos a los comerciantes y de esa manera los tenía un poco controlados. Algunos lo hacían bien, otros lo hacían mal, otros lo hacían más o menos. Pero el que el alcalde fuera quien decidiera qué pasaba o no con esos puestos, le generaba al gobierno la posibilidad de, más bien, el gobierno buscaba evitar que los municipios tuviesen la posibilidad de manejar a estos conductores, que eran varios miles, y de poder manipularlos políticamente. Entonces Fujimori da una ley para que se privaticen obligadamente los mercados a favor de los conductores. Es decir, si tú tenías un puesto, ese puesto lo podías comprar del municipio y el municipio se veía obligado a venderles a los mismos comerciantes esos puestos. Pues bien, en Barranco habían dos mercados que le pertenecían a la municipalidad y nosotros nos propusimos utilizar esa ley para que los comerciantes se hicieran dueños de sus puestos y de esa manera se invirtiera en esos puestos, porque en manos de los municipios el problema era enorme. Les doy un ejemplo. El mercado antiguo de Barranco, que quien haya pasado por ahí probablemente lo haya visto y si eres de Barranco lo conoces, fue construido en 1924, va camino a cumplir 100 años. Y fue construido de esta manera. La fórmula es importante porque esto se va a repetir más adelante. El municipio no tenía dinero para hacer un mercado, pero tenía un terreno. Y entonces cede ese terreno a un particular, a un privado, con la condición de que éste hiciera un mercado, lo condujera durante 30 años y a los 30 años se lo regresara al municipio. Es decir, te doy este terreno, haz un mercado tú, constrúyelo, administralo, o sea, tú alquilas los puestos y después de 30 años me devuelves mi terreno con el mercado ya construido. Eso sucedió, los 30 años que lo manejó el privado estuvo todo funcionando muy bien, pero cuando entró otra vez a manos del municipio, cada alcalde de turno le pasaba un puesto o encontraba alguna forma de utilizar políticamente ese mercado, lo cual generaba que no se buscara la utilidad y por lo tanto la eficiencia en la administración del mercado. Con el tiempo, aquellos que tenían puestos en ese mercado dejaban de pagar la merced conductiva, que era de 9 soles u 8 soles al mes, y no pagaban sus cuotas de administración. Y la municipalidad no tenía el dinero para estar arreglando el mercado de alguien que además no le paga los alquileres. En pocas palabras, es como que ustedes le alquilen la casa a alguien, no les pagan durante años y encima ustedes tienen que darle mantenimiento a la casa. Y peor aún en este caso, porque la casa le pertenecía a todos los barranquinos. Cuando yo llego a la municipalidad, ese mercado tenía una deuda enorme por arbitrios, no se vacían los pagos de mantenimiento, partes del mercado se estaban viniendo a caer en pedazos porque se había hecho el mercado con quincha y la situación del mercado era terrible en cuanto a temas de salubridad también. Entonces, esta ley que me obligaba a privatizar, a venderlas a los mismos conductores, tenía una tingencia, que los conductores tenían que estar al día
en sus mercedes conductivas, es decir, en sus alquileres. Y en este mercado, el que estaba más al día debía 5 años y estaba atrasado. En ese mismo lapso de tiempo, parte del techo, por la falta de mantenimiento, se cayó. Era adobe y quincha, una construcción de 100 años que no había tenido mantenimiento, y Defensa Civil de Lima Metropolitana nos conminó, bajo amenaza de cárcel, por el peligro de la vida de la gente que asistía al mercado, a cerrar el mercado. Y el mercado quedó cerrado casi 2 años, después de lo cual salió a subasta pública, porque primero había que darle el chance a los conductores de pagar su deuda y comprarlo. Eso sucedió y salió a subasta pública. Ahí viene un primer problema que no enfrentaría un privado. El mercado tenía un valor, digamos, X, pero si cruzabas la calle, el valor subía, digamos, si el metro cuadrado en el mercado costaba $100, al frente de la calle el valor del metro cuadrado era $250. ¿Por qué? Porque al ser monumento patrimonio patrimonio cultural, que es como se le llama a las construcciones antiguas por su arquitectura, aquel que comprara ese local tenía que primero hacer lo mismo que estaba antes, es decir, hacer funcionar un mercado o algo similar, y tenía que reconstruir la estructura con las mismas fórmulas que había tenido antes, lo cual costaba aproximadamente $1.600.000 de la época. Eso generó que cualquiera que quisiera comprarlo, en sus sumas y restas, tomar en cuenta que al precio de mercado tenía que sumarle $1.600.000. Entonces, en primera subasta el mercado no se vendió porque nadie quiso comprarlo, y en segunda subasta se vendió por debajo del precio de mercado. Ergo, proceso ante la Contraloría y luego ante la Fiscalía por subvaluación. Eso significan 6 años de investigación sobre la autoridad que termina haciendo esto. Esta es una de las razones, vamos a ver más adelante muchas más, por las cuales muchas autoridades y muchos funcionarios públicos no quieren firmar ni hacer absolutamente nada, porque cualquier acción que se lleve a cabo o se realice, así se haga correctamente y se haga honestamente, va a terminar con un juicio o una investigación de no menos de 3 o 4 años, con suerte. En mi caso, terminando la gestión, tuve 9 años de procesos, que son procesos que uno tiene que asumir personalmente. Es decir, a mí la municipalidad no me pagó el abogado, no me pagaron el tiempo que yo tuve que dedicarle a mi defensa, etc. Y después de 9 años y archivados todos los procesos, no hay nadie que te diga, bueno, sí, nos equivocamos. Que bueno, digamos, uno lo hace como político y sabe que hay ciertos costos que uno tiene que pagar. Pero mirándolo del otro lado, los fiscales, la policía, los peritos que tuvieron que intervenir en estos casos donde abiertamente era claro que no había ningún tipo de acto deshonesto, todo el trabajo de estas personas, que son cientos de miles de horas hombre, porque si vamos a juntar todos los procesos que hay contra los funcionarios públicos gratuitamente, cuando evidentemente no hay pruebas, le quitan al Estado enormes cantidades de recursos. O sea, no solo las horas hombres, sino todo lo que se utiliza para perseguir procesos que evidentemente no tienen no van a llegar a una sentencia o a un final donde se atrape a una persona que ha actuado de mala manera. Como por ejemplo fue mi caso, ¿no? 27 investigaciones y 9 años de procesos para quedar donde empezamos. Entonces, el gran problema para mí sobre ese tema, que se repite muchísimo y se ha venido repitiendo, es que uno, el principal, paralizas al sistema público. O sea, los funcionarios no quieren firmar nada porque terminan con juicios. 2, el Estado gasta dinero en hacer juicios que no van a llegar a ninguna parte porque no hay una evaluación previa para ver si realmente vale la pena hacer una investigación. Y 3, el funcionario público tiene que ser pues medio mártir, ¿no? Para quererse meter a hacer política o entrar de funcionario público, porque es bastante problemático. La lucha contra la corrupción es básica, es necesaria, pero cuando utiliza herramientas que se van al otro extremo, pues es peor, creo yo, que la corrupción, porque no se mueve el aparato estatal. El Perú ha pasado una etapa rarísima, hemos tenido muchísimo dinero, pero no se han hecho obras porque nadie tiene ganas de firmar nada. Pues terminas preso, embargado, y después de un tiempo prolongado, 3 o 4 años, terminan diciéndote
Muy bien, nos equivocamos, no había nada, vaya con Dios. Entonces, eso sí es un problema que hay que tomar en cuenta. Y si alguna vez van a ser funcionarios públicos, les recomiendo que hagan como yo, guarden todos los papelitos que puedan, tengan todos los temas, porque basta en este país, desgraciadamente por ahora, porque hay muchos casos de corrupción, eso es evidente. Basta con que no sea funcionario público para ser más posiblemente culpable que posiblemente inocente. O sea, la presunción de inocencia del funcionario público está muy, muy venida a menos. Regresando, les hablé de dos mercados. Esto nos pasó con el mercado más antiguo. Pero había otro mercado que era mucho más grande, que estaba cerca de lo que era el Óvalo Balta en ese momento. Ese se privatizó y lo compraron sus propios conductores. No ha podido salir de lo último que tengo entendido, de las malas administraciones de ellos mismos, porque se compró de manera cooperativa. Entonces hay una asociación de propietarios, que ya no es la municipalidad, que es dueño de ese mercado. Están mejor que antes, de todas maneras, pero podrían estar mucho mejor. Esa ya es otra discusión, otra conversación. Entonces, retomando la parte a la que fui invitado yo por la que fui invitado yo a participar. Los gobiernos locales son los encargados, sean provinciales o distritales, de las políticas públicas más cercanas a sus vecinos. Es decir, el alcalde vive en medio, es el responsable de la gente de las políticas públicas de la gente que vive alrededor de él. Es decir, literalmente, la persona que vive en la puerta que está al costado de la mía, tiene al responsable de que le recojan la basura, de que existe un serenazgo, de que le corten los jardines, de que el paso esté bien regado, y por eso es su importancia. Sin embargo, una de las principales atribuciones que teóricamente tienen los alcaldes, en la práctica no la tienen. Es importante hacer mención de esto, la seguridad. Ningún alcalde tiene injerencia en la seguridad de sus distritos. El serenazgo fue una invención hecha en San Isidro, entonces alcalde de San Isidro, estamos hablando de 1995, 94, por ahí, porque la policía estaba destinada a la lucha contra el terrorismo y por eso no había suficientes elementos policiales en algunas municipalidades que sí tenían dinero para contratar agentes de seguridad. Entonces, como no habían policías, se contratan personas civiles comunes y corrientes a las que se le da un uniforme, y en esas épocas, digamos los primeros 6 años, a aquellos civiles que no sabían distinguir bien la diferencia, le temían pues a alguien con uniforme, y el sereno tenía cierto grado generaba cierto grado de respeto. Eso ya ha pasado por completo. El sereno no tiene ninguna autoridad por encima de cualquier otro civil para ejercer algún tipo o a realizar algún tipo de acto que prevenga que alguien cometa un delito. No pueden usar armas, no pueden detener a nadie, en teoría no pueden ni siquiera decomisar, porque el decomiso de cosas solamente lo puede hacer la policía municipal. Entonces, que lo hagan es otra cosa, pero que hay una ley que les permite hacerlo, no existe. ¿A dónde quiero ir con esto? ¿Quién es el responsable de la seguridad de un distrito? Pues, si alguien te roba la cartera, el celular, o entran a tu casa en Tacna, en Tumbes, en Iquitos o en Huancayo, el responsable político es el presidente de la República, a través del ministro del Interior, que a su vez es jefe de los comandos policiales, que son jefes de las comisarías de cada zona, y la comisaría de cada zona depende del comisario de cada zona. Ahí no han visto al alcalde en ninguna parte. No es parte del organigrama. La Policía Nacional del Perú responde al ministro del Interior, que responde al presidente de la República. La seguridad del Perú no tiene nada que ver con sus alcaldes. Absolutamente nada. Todos los alcaldes empiezan a hablar de que vamos a ofrecer seguridad, vamos a mejorar el sistema de seguridad, pero en la práctica dependen de la buena voluntad del comisario o los comisarios de sus distritos. Y eso no ha cambiado porque no hay ningún gobierno que quiera perder el poder que significa manejar la policía, o que haya buscado implementar una fórmula alterna. Lo que hay son buenas intenciones, los llamados comités de seguridad ciudadana, conformados por el alcalde, el comisario, el cura del distrito y 2 o 3 notables más. Y bueno, ahí se juntan una vez cada 15, 20 días para explicar cuáles son los problemas y buscar darle soluciones. Pero si el comisario del distrito no le hace caso al alcalde del distrito, y además no tendría por qué, porque su ley orgánica
no dice que le tiene que hacer caso o recibir órdenes del alcalde, no pasa nada. Simplemente no pasa nada. Entonces, que los alcaldes o los gobiernos locales puedan implementar políticas de seguridad es relativo. Pueden, contratando policías en los tiempos de Franco, a veces se podía, a veces no se podía, porque la ley sobre eso ha cambiado bastante, o implementando de la mejor manera posible sus serenazgos para que puedan grabar e intervenir, entre comillas, pero no, pues, la seguridad ciudadana no es uno de los atributos de los gobiernos locales, tanto metropolitanos como provinciales. Volviendo a los gobiernos locales, existen dos principalmente, el distrital y el metropolitano. Muchas de las atribuciones de los gobiernos distritales están supeditadas a los gobiernos provinciales. Es decir, si ustedes viven en un distrito que tiene una avenida grande, como puede ser Javier Prado, Universitaria, Fawcett, La Marina, la Panamericana Norte y Sur, Aramburú, Arequipa, esas grandes avenidas no pertenecen, no tienen, mejor dicho, no tienen injerencia en ellas los gobiernos distritales. Lo que pase o no con esas avenidas tiene que ver con los gobiernos provinciales. En el caso de Lima, la provincia de Lima, que hoy preside el señor Muñoz, es aquella que toma decisiones sobre ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con la zonificación. Yo quiero que hay una inversión en esta zona del distrito y quiero que se cambie la zonificación para que se puedan hacer edificios de 20 pisos. Claro, el alcalde distrital propone, pero quien decide es el alcalde provincial. Ambas municipalidades terminan decidiendo y entonces puede haber un cambio de zonificación que a veces puede tomar 2 o 3 años. No son, hay que hacer estudios previos de qué tanto va a impactar que viva más gente ahí, por la cantidad de gente que va a vivir, van a haber más tráfico, se van a tener que abrir tuberías, desagües, si el comercio va a ser sostenible, etc. Entonces, la administración de los gobiernos locales tiene mucho que ver con el día a día y por eso es importantísimo. Es la primera, después de la policía, diría yo, es la primera autoridad con la que el ciudadano tiene algún tipo de vínculo y la que conoce más de cerca. En ese sentido, la importancia que tiene que tengan políticas adecuadas es básica. Y yo creo que hay un montón de cosas que deberían estar en manos de ellos y que no lo están. Y también es verdad que hay distritos que deberían ser provincias. Por ejemplo, Barranco hoy tiene, creo, cerca de 34.000 votantes y es un distrito. San Juan del Lurigancho tiene 1,5 millones de habitantes y también es un distrito. Es decir, San Juan del Lurigancho debería ser o bien una provincia o bien debería haber alguna fórmula para que se convierta tal vez en... No soy partidario de eso, pero lo justo sería que, habiendo tanta gente, cada zona subiera su propio distrito. Yo sería más bien partidario de unificar en Lima los distritos para que existan no más de 15 grandes distritos que podrían ser mejor administrados. Pero políticamente veo que es poco probable que la gente quisiera aceptar algo como esto. Entonces, las políticas locales de los gobiernos locales, ya sea provincial o distrital, ven eso: recojo de basura, limpieza de calles, ornato. Pueden ver también zonificación, sí, pero en coordinación con las municipalidades más grandes, las provinciales, entre otras cosas. No ven seguridad, pero en la práctica terminan haciéndolo. Entonces, la acción dentro del gobierno distrital está bastante restringida, pero en muchos distritos del Perú, y en especial de las ciudades, ante la escasez de Estado central, es decir, de policías, de entidades del Estado, hay muchas cosas que terminan haciendo en la práctica. Y esa es una de las razones por las cuales es tan importante el gobierno local. Eso era lo que yo quería decirles. Joel, no sé si tenemos una sección de preguntas o cómo continuamos. Muchas gracias, Martín. Sí, mira, tenemos un par de preguntas de los participantes, pero igual puedes, si consideras algún
otro tema que nos quieras comentar, tenemos todavía algo más de tiempo. Bueno, las preguntas en realidad, una es un saludo de María Teresa Dulanto, que te deja un saludo, pero sí tenemos una pregunta de Raúl Bardales. Raúl nos dice, ¿qué herramientas tienen municipios con problemas de recaudación de arbitrios y que no poseen bienes para generar liquidez, como es el caso de Magdalena del Mar? Esto, claro, promoviendo estrategias compatibles con las ideas de la libertad. Bien, bueno, un abrazo a María Teresa, que ha sido, o no sé si sigue siendo, vecina de Barranco, con quien tuvimos algunas diferencias, pero a quien reconozco como una persona no solo de bien, sino de buen corazón y que siempre ha querido lo mejor para el distrito. Miren, hay distritos que pueden generar ingresos, yo creo que sabiendo administrar bien el tema de sus políticas públicas. En Barranco teníamos una situación particular en la ribera con el mar, en la costa que tenemos. Cuando Bedoya hace el zanjón, que no debería llamarse zanjón, sino vía expresa, zanjón es el nombre despectivo que le pusieron sus detractores, para quienes sepan, el zanjón es la zanja por donde se iban los desagües en las ciudades medievales, y la razón por la cual la gente usaba capa, la gente tiraba por las ventanas las porquerías, se iban al zanjón, y para que si estuvieses pasando por ahí de casualidad te caía algo, no te mancharas con eso, entonces por eso usaban capa. Bueno, el zanjón, cuando es excavado, no había dónde tirar la tierra, y ese desmonte limpio, llámese desmonte limpio a las piedras y la tierra que sale de esta excavación, fue lanzado al final de la obra, que es en las playas que no existían, de Miraflores y Barranco. Quiero decir que no existían porque en muchas zonas de la costa del Perú, quien haya visitado y las conoce, en Huacho, principalmente hacia el norte, los riscos golpean directamente al mar. Y eso pasaba antes también en toda la costa llamada de la Costa Verde. Un poquito de historia con los nombres. Los surcos, que eran parte del distrito de Barranco, luego se descindió, Barranco suelta surco y se vuelven 2 distritos, pero los surcos que se regaban filtraban el agua del regadío a través de chorrillos que generaban que la costa fuera verde. El único lugar donde la costa te permitía una playita, donde se generaba una playa de arena, era donde te limpiabas la sal y la arena en los chorrillos de agua dulce que habían en el barranco. De ahí vienen todos los nombrecitos. Pero lo que es decir, playa de arena, donde tú te echabas a tomar playa, no ha existido recién, o sea, no existía antes, solamente en la zona de chorrillos que conocemos como agua dulce. Cuando por hacer el zanjón se llena esas zonas en Barranco de Miraflores y parte de Chorrillos de desmonte, se les prende el foco a las autoridades y dicen, bueno, acá podríamos hacer un circuito de playas o una pista. Entonces hacen las pistas, pero se dan cuenta que el mar se comía el desmonte, que era tierra y piedras de canto rodado pequeñas, y entonces hacen unos espigones de rocas grandes. Esos espigones generan que la corriente de sur a norte, que es la que tiene toda la costa peruana, asiente arena fina en algunas zonas de Barranco y de Chorrillos y se crean pequeñas playas, no muy grandes, pero playas donde la gente puede ir a tomar sol en estos pequeños islotes de arena que, digamos, habían en la Costa Verde. Por eso es que no hay más arena a lo largo, es decir, la arena viene con la corriente de sur a norte y se asienta solamente en Chorrillos, en Barranco y en Miraflores se asentaba. Pero a veces con la construcción de determinados espigones se queda más arena en un lugar que en otro. El caso más emblemático es lo que pasó con la Herradura. En la Herradura se dinamitó el cerro que dividía la Chira con la Herradura y la arena se quedó en lo que conocemos hoy como la playa, esta playa donde salían los desagües antes, que ya no salen ahí, que se convirtió en un playón enorme y la Herradura perdió la arena que ya no llegaba a sentarse ahí. Bueno, recapitulando. Nosotros al entrar yo en el 2003 encontramos que existía una ley que era la Ley de Creación y Manejo de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, que era un protocolo de acción para que las zonas ribereñas de los distritos de Miraflores, Chorrillos, San Miguel, Magdalena, Barranco y San Isidro pudiesen concesionar zonas determinadas de la costa, no vender, está prohibido vender, sino concesionar esas zonas para que le generaran un ingreso al distrito. Un ejemplo es Larcomar. Larcomar le pertenece al municipio de Miraflores.
el municipio de Miraflores lo que hizo fue darle la zona donde existía este parque. Ellos construyeron un centro comercial y todos los meses le pagan un alquiler a la municipalidad de Miraflores por ese centro comercial. No sé por cuánto tiempo es ese contrato, pero al terminar el contrato, el centro comercial vuelve a manos de la municipalidad de Miraflores porque es un alquiler, una concesión. De la misma manera, en Barranco había sitio para hacer 5 concesiones, tengo entendido que en Chorrillos también, en Magdalena también y en San Miguel también. No tengo idea cuáles son en esos distritos. De hecho, en Magdalena funciona un grifo en la Costa Verde, producto de esta fórmula. Estamos hablando de 1995, donde la visión de lo que se hacía en la Costa Verde es muy distinta de la de ahora. Quienes tengan más de 40 años recordarán que antes de que se diera esa concesión, lo que habían eran unas cabañitas donde se vendían picarones y la gente iba a tomar cerveza de la manera más informal y hasta clandestina. Para cambiar eso, se pensó que se podían hacer grandes restaurantes, casinos y hasta centros comerciales. En el caso de nosotros, al tener una recaudación tan baja, 90% de morosidad en la recaudación, como dije, las concesiones de las zonas ribereñas nos parecieron una estupenda idea de desarrollo y de hecho lo sigo pensando. Ahora bien, cuando ya se había logrado el tema y se dieron esas concesiones, Barranco siendo un distrito donde hay mucha gente de izquierda acomodada, básicamente lo que decían es, no, esas zonas tienen que ser libres para que todo el mundo pueda transitar y las playas debería mantenerlas el distrito. Claro, cuando tienes un déficit como el que teníamos nosotros, mantenerlas es complicado y además sabíamos que no estábamos tocando lo que llamas playa en el sentido de lugar donde vas y te echas con tu toalla a tomar sol en la arena. Lo que estábamos usando era lo que se usaba como playa de estacionamiento en las noches para que la gente tuviera relaciones en los autos. Eso también era un uso común de las zonas de estacionamiento frente al mar. En pocas palabras, usábamos el desmonte limpio que se había lanzado y que era propiedad de la municipalidad de Barranco. Tengo entendido, si el dato me ha llegado bien, que la Marina hizo una demanda que duró muchos años diciendo que esa zona no le pertenecía a la municipalidad, sino que le pertenecía a la Marina. Y me parece que han ganado el proceso y ahora las concesiones que están abajo son propiedad de la Marina del Perú, que ha mantenido el mismo sistema. Es decir, en algún momento esas concesiones le pagarán los alquileres a la Marina. Pero a mí lo que me parece útil es que cerca de 9 millones de personas o 9 millones de visitas, porque probablemente algunas hayan repetido, han visitado esa zona y cuando uno quiere llevar a alguien, a un turista o quiere pasar un buen momento en algún local frente al mar en Lima, el mejor sitio para hacerlo es Barranco, porque es el que tiene la infraestructura, tienes varios restaurantes donde puedes ir y pasar un buen momento ahí, ya son más de 9 millones de visitas las que han tenido los distintos locales que hay alrededor de ese lugar. Eso generó ingresos para el distrito y le dejó de ocasionar gastos por el cuidado de esas zonas. Sobre la recaudación, pues se ha intentado de todo, se ha intentado tercerizarla, pero no hay pues una cultura de pago de arbitrios en el Perú que sea suficientemente sólida como para llegar a lograr un cambio en los distritos donde hay morosidad alta, ¿no? Hay distritos incluso donde el Estado ya ha aceptado que no se va a pagar arbitrios y te dan lo que se llama el Foncomún, del 18% de impuesto a la venta. El Estado destina a las municipalidades con menos recursos una cantidad importante para cubrir lo que no cubre la recaudación de esos distritos. Y no es poco dinero. Hay distritos que pueden cubrir casi el 70 o 80% de sus planillas de ese subsidio que les da el Estado. Entonces, ¿de dónde puede sacar el gobierno? Bueno, si se articulan bien políticas de desarrollo de determinadas zonas, yo creo que los municipios pueden generar recursos importantes. Cambiar la zonificación en lugares donde no afectes a los que ya viven ahí, pero que puedas desarrollar zonas de un distrito con grandes unidades habitacionales, lugares que puedes convertir en polos comerciales por alguna razón en particular, por alguna ventaja comparativa. Incluso lugares donde se puede hacer una vida nocturna sin molestar a los vecinos, donde no haya vecinos, generas un parque que hayan 7 discotecas, muy bien ordenadas, con seguridad, con una gran playa de estacionamiento, y la municipalidad, pues como coordinador de esto, gana algún dinero que le permita darle un buen servicio al resto de los vecinos, ¿no? Por ahí iría yo. Muchas gracias, Martín.
Pero dime, ¿qué se podría hacer, qué podrían hacer los alcaldes para lograr que la gente no sea reacia al pago de los arbitrios? O sea, digamos, ¿hay alguna forma de que los ciudadanos, los vecinos de algún distrito vean una mejora en los servicios que reciben de los municipios y que de esa manera se vean más cercanos a pagar sus obligaciones? ¿O crees que está tan enraizado culturalmente esto de no pagar que tal vez ni eso pueda funcionar? No, a mí me parece que sí, que la gente, por el contrario, hay lugares donde pagan los arbitrios y encima le pagan a alguien para que arregle el parque de la zona. El tema es ofrecer un servicio adecuado. El problema es que a veces los alcaldes, pues, no tienen de dónde sacar. Si el 50% de la gente paga, al final solamente le puedes brindar el servicio al 50% del distrito y a veces te toca estar en el 50%, en el lado del 50% donde la gente no paga, pero tú sí pagas y entonces no vas a recibir el servicio. Yo creo que la mejor fórmula es con buscar educación y tratar de tener una comunicación más directa con los vecinos para explicarles, mira, si tú pagas, yo voy a hacer esto con tu dinero. O sea, no, necesito que pagues para que tu parque esté verde, necesito que pagues para que te haga estas veredas. El tema pasa muchísimo por la comunicación, me parece a mí, y también hay que ser conscientes que hay zonas donde simplemente la gente no puede pagar. O sea, Lima no es San Isidro, Miraflores, Jesús María, Magdalena. En Lima hay zonas donde los vecinos, o sea, parte de su forma de pagar puede ser con mano de obra, trabajando, haciendo pistas, haciendo veredas, ellos mismos en las zonas donde están. Incluso en el mismo Barranco nosotros teníamos a veces jornadas donde buscábamos donación o comprábamos pintura en algún tipo de oferta porque las comprábamos al por mayor y ese día pintábamos una calle completa con los mismos vecinos que vivían en esa calle. Entonces, la cosa es ser creativo y tratar de innovar lo más posible. Y retornando a lo de las concesiones, Alex Curi, que tienes como todos los seres humanos sus claroscuros, tuvo una idea muy, muy interesante acá que fue rechazada por la misma razón que se rechazan muchas propuestas interesantes de concesión o de darle vida a espacios públicos que están muertos. En Chile, el río Maipo, que es un río parecido al Rímac en el sentido de que a veces tiene mucha agua y a veces no tiene nada, se concesionó sus riberas a restaurantes, algo parecido a lo que... La verdad es que la idea yo de lo que hice en Barranco, un poco que la saqué de un municipio de Buenos Aires que se llama Vicente López, en donde le dabas la ribera del río a un restaurante con la finalidad de que el restaurante existiera ahí, diera puestos de trabajo para las zonas donde existe, donde se va a hacer el restaurante, pero tenía la obligación de cuidar 500 metros de ribera, convertirla en un malecón con parque, iluminado, resguardado, mantenido por la institución. Es decir, digamos lo mismo con el río Rímac. En lugar de tener el río Rímac que se sale por lugares, que es un problema, que anda sucio, ok, te dejo poner un restaurante, pero tú me canalizas esta zona del río, te quedas con el lugar por 50 años. Me canalizas, me mantienes esta zona del río y ese es un gran parque público, no para la gente que va a tu restaurante, sino para la gente que quiera caminar por el malecón. Tú lo mantienes, tú lo riegas, tú lo iluminas, tú le das la seguridad y a cambio de eso yo te permito tener un restaurante acá al frente que veas el río, tú lo iluminas, lo pones bonito como quieras. Multiplica eso por 50 locales. Entonces, cambiaste pues 10 cuadras, 20 cuadras de zonas ribereñas por una obra que no le va a costar un centavo al municipio, va a generar puestos de trabajo, va a mejorar muchísimo la zona, le va a dar un servicio a la gente que lo quiere adquirir. El problema es que aquí se está tan metido el asunto de que el Estado debe hacer todo, que si uno dice eso, lo que le dijeron a él fue, estás vendiendo el río. Y entonces ahora seguimos teniendo un río bien, bien de ellos, bien, bien de la gente, pero bien sucio, bien poco mantenido. Porque entre que lo pague un privado y lo pague el vecino, yo prefiero que lo pague el privado y no le cueste al vecino y esté mucho mejor mantenido. O sea, ya está probado que el Estado no es un buen administrador. Dale al privado la posibilidad de desarrollar las cosas lo mejor posible. Esa está probado que es la mejor fórmula, la fórmula más eficiente. Acá me ponen algo que muchas veces la recaudación se destina al pago de empleados. Eso es absolutamente cierto.
Ese es otro gran problema. Pagando favores políticos, se terminan pagando muchos Richard Swing, ¿no? O sea, que a este señor le hayan pagado 175.000 soles por haberle dado una charla. Este señor al Ministerio de Cultura, para mí es motivo suficiente para vacar a Vizcarra 40 veces, ¿no? Y eso, o sea, esa es la punta del iceberg. Y efectivamente eso puede estar pasando en muchos gobiernos, y pasa en muchos gobiernos locales, ¿no? Pero ese alcalde va a pagar la consecuencia política. De otro lado, creo que es un grave error, muy grave, que no se permita la reelección de autoridades. Porque tú tienes 5 alcaldes buenos y 2 malos, y por los 2 malos castigas a todos los buenos y castigas a la persona que vive en ese distrito, impidiéndole reelegir a alguien que de pronto ha hecho una buena gestión. 4 años con la velocidad que tiene el sistema burocrático peruano para hacer obras no es nada. En 4 años no hay nadie que pueda hacer grandes cambios realmente. Tú necesitas por lo menos 8 o al menos 12. Yo estaría de acuerdo con que se impida una 4ª reelección o una 3ª reelección, pero al menos debe haber una, para que en el tiempo la persona que desarrolló una buena gestión se les permita reelegirse como premio y para poder terminar también las gestiones, tanto en la presidencia, en el Congreso, en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Yo creo que es una tontería castigar así a los buenos porque hayan algunas manzanas podridas. Totalmente de acuerdo con eso. Sí, es verdad. Y vemos cómo, lamentablemente ahora en el Congreso, que también se ha eliminado la posibilidad de reelección, el final del periodo congresal es una feria, ¿no? Los congresistas se han vuelto más populistas que cualquier otra persona. Claro, sabes el que pueda, ¿no? Exacto, y además trato de hacer lo mejor posible para irme en aire de multitud, pero eso en realidad a la larga termina trayendo pésimas consecuencias. Tenemos una pregunta aquí que nos dice, ¿qué tan beneficioso sería un gobierno digital en los gobiernos locales? Una transformación digital. Sería fabuloso. De hecho, yo tenía un eslogan. Bueno, estamos hablando de un momento en que, a ver, yo abrí mi cuenta de Facebook en el 2008. O sea, cuando estaba en la alcaldía ni siquiera había Facebook. Y ya el Facebook es de viejos. Pero uno de mis eslogans era, no te quiero ver en el municipio. Porque claro, lo ideal era que todo se hiciera por internet. Y hoy la tecnología nos lo permite, ¿no? Eso sería buenísimo. O sea, evitas colas, es más seguro. Por donde lo veas, es mucho mejor y la mayor parte de los trámites se pueden hacer vía internet. Si tienes que hacer una cita, no es que tengas que ir tú a la municipalidad para que vaya una persona a visitar tu obra, si es que estás haciendo una obra para entregar tus planos. Absolutamente todo se puede hacer por internet. No veo una razón para que no sea así. Y además, se pueden tercerizar esos procesos. Las municipalidades podrían tener menos empleados y tercerizar tercerizar determinadas funciones que tiene el municipio. Yo sería la idea incluso de tercerizar el tema del serenazgo y la seguridad. No creo que sea una posibilidad difícil. Las cobranzas, las tercerizas a estudios de abogados para que se encarguen ellos de la cobranza y cobran una cantidad de éxito por cada X cantidad de dinero que cobran. O sea, cuanto menos tengas lo que sí tienes que tener es una buena cantidad de auditores que vean que aquellos a quien se les ha tercerizado funcionan bien, ¿no? Sí, es verdad. Nos preguntaba también aquí, me parece que Juan Granados, déjame mejor, perdón, un segundo, mirar bien la pregunta. Sí, nos preguntaba si es factible incluir los arbitrios municipales en los recibos de electricidad o de agua. Sí, bueno, antes se hacía así. La luz, dentro de tu recibo de luz se cobraban los arbitrios. Hay que hacer una diferenciación. La municipalidad te cobra 2 cosas, los arbitrios y el predial. El predial es un impuesto, como bien lo dice su nombre, al valor de tu propiedad. Cada cierto tiempo te cobra el municipio una cantidad que es un porcentaje de lo que vale tu propiedad como impuesto. Un valor absolutamente desfasado, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad de los predios hoy en día, pero nadie se atreve a tocar eso porque eso significaría subir esos impuestos y a mucha gente a la que no les va a gustar. Yo creo que no debería subirse, pero debería reducirse la proporción, pero que el valor del predio sea el real. Y luego son tasas, que no es un impuesto. La diferencia de tasa y impuesto es que la tasa es el cobro
por un determinado servicio que recibes, y como el Estado es el único que te lo brinda, no puede tener ganancia. Entonces, la tasa representa lo que cuesta cada tonelada de basura puesta tiene un nombre, un sitio especial donde se deja la basura y es tratada, o el regado de los parques y jardines, o el serenazgo, o el servicio X que te estén dando. Esas dos cosas son lo que cobra la municipalidad. ¿Cuál era la pregunta? Porque me fui en la explicación. No, no, era básicamente si es que se podía, si es que se puede cobrar los servicios a través de los recibos Sí, y de antes se servicios, ¿no? cobraban a través de los servicios, a través de la luz. En algún momento me parece que en el gobierno de Toledo eso cambió. Me parecería un sistema muchísimo más eficiente que quitaría a la municipalidad de tener que estar contratando empleados para que estén metidos en ese tema, ¿no? La gente lo Claro, pensaría 2 veces y la luz es, digamos, que te recojan la basura es tan importante como el servicio de luz, ¿no? Para evitar enfermedades, etcétera. y sería cuestión de llegar a un acuerdo con la empresa de electricidad simplemente para que cobre por ese servicio, ¿no? No, creo que aquí tendríamos que tener una ley que lo permita, porque al no pagarte el arbitrio, la Claro, empresa de luz no te puede tendría cortar que la cortar. luz. Mm, Entonces sí tendría que haber una ley que lo habilite, ¿no? mm. Que sería ideal. Sí, ciertamente. También mencionaste el tema de eh, las contrataciones del Estado, ¿no? Es cierto que, bueno, yo por lo menos que también algo he visto de esto, yo considero que la norma de contrataciones, la ley de contrataciones del Estado, más que promover, buscar que las entidades de la administración pública efectivamente puedan hacerse de los bienes y servicios que necesitan para cumplir con sus funciones, es una norma que pareciera hecha por la Contraloría, más bien, ¿no? Es una norma que más se preocupa de buscar candados y mecanismos para evitar la corrupción que para lograr efectivamente que las entidades adquieran lo que necesitan. Y eso El lleva... problema es que la Contraloría gana por cada proceso que recibe. Es decir, no es como en otros países donde un fiscal solamente utiliza los recursos de la fiscalía cuando está seguro que va a ganar, porque de otra manera no lo van a volver a contratar. En cambio acá, bueno, pues sale la denuncia, ya se verá en el juzgado, ¿no? Total. Y entonces se llenan de denuncias que no van a ir a ningún lado y pierde tiempo el funcionario, pierde tiempo el fiscal, pierde tiempo la oficina del fiscal, porque la Contraloría requiere decir, bueno, este año hice 20.000 denuncias y por lo tanto requiere un presupuesto más alto. Y el próximo año hice 30.000 y pide un presupuesto más alto. Y así, pero lo que habría que ver es la eficiencia de esas denuncias. ¿Cuántas de esas denuncias terminan en una condena? Y si lo vemos es el 5%. Y no me van a decir que es un tema de corrupción en un país donde los últimos 6 presidentes o están presos o están perseguidos o ya no están por la misma razón. Entonces, eh, donde hay casos de corrupción realmente graves, se logran condenas, pero hay muchísimos casos. O sea, no es raro que un alcalde, yo era uno de los que menos denuncias tenía. He tenido amigos que han pasado conmigo en la misma época con, sin exagerar, 130, 170, 220 denuncias, que a veces tenían que decirle a un juzgado, no puedo estar acá porque estoy en la otra y me han citado a la misma hora, o la fiscalía. Y en el Perú, desgraciadamente, por esta misma razón, la sobrecarga procesal genera que estos procesos demoren a veces décadas. O sea, recuerden el caso del general Chacón, que no voy a discutir si era culpable o inocente, para mí era inocente, pero el hombre estuvo 9 años preso esperando que lo acusaran, a tal grado que el Tribunal Constitucional tuvo que decir, ya no importa si el señor es inocente o culpable, ya lo castigaron, suéltenlo. Pero lo soltaron y ni siquiera había acusación fiscal. O sea, ya si llegas a ese extremo, pues, no es la excepción, es la regla. Sí, lamentablemente. Y como mencionaste, los funcionarios públicos prefieren no hacer para evitarse luego caer en un proceso y por lo tanto las funciones que le corresponden a cualquier entidad se ven retrasadas, se No, no se ven hace el hospital, disminuidas, no se ¿no? hace la carretera, no se hace la posta, no se hace porque alguien tiene miedo de firmar justificadamente. Dice, no, acá le faltó esta coma, va de regreso, corrígeme acá, ponme esto allá. Y logran saltar la soga y no firmar nunca, ¿no? Porque en medio de todo, a ver, los políticos
ya pues, yo sabía que me estaba metiendo en algo que me podía fastidiar, y más aún cuando me metí a ser liberal en un distrito donde hay muchísima gente que se considera de izquierda. O sea, Barranco no podría decir yo que es el distrito más de derecha o libertario que existe. Pero ya, ok, yo me como ese pleito. Ya, ¿qué diablos? Pero el funcionario que es un técnico, que no quiere una carrera política, que lo único que quiere es cumplir bien su función y llevarse un sueldo para poder alimentar a sus hijos, pagar los colegios, en el momento que le abren una investigación por corrupción, que dice ahí, su fajo queda así 5 o 6 años. Cuando deja de trabajar en esa institución y se va a buscar en otra parte, a ver, ¿usted tiene alguna denuncia? Sí, señor, tengo 2 denuncias por corrupción. Soy inocente, en 2 años lo van a archivar, pero tengo una denuncia. Ese ya no puede encontrar chamba. Y esa persona no lo hacía por política, lo hacía porque le gustaba lo que hacía, le gustaba su carrera, le gustaba su oficio. Entonces esa persona, pues, con toda la razón del mundo, teme. Y entonces tienes o el que se corrompe, porque bueno, ya si me van a hacer el juicio, por lo menos me saco algo y de ahí veo qué hago con esa plata, o el que no firma, pues, ¿no? O son pocos los que están tan seguros y dicen, bueno, al diablo voy a firmar. Pero no, miren, las arcas del Perú tienen millones de dólares, o tenían, no sé si después de cómo han hecho con los bonos, seguimos teniendo plata, pero había muchísimo dinero y simplemente no se usaba. No se usa. Martín, y volviendo al tema municipal, una pregunta que se me ocurre en este momento, por ejemplo, es, perdón, en varios municipios hemos visto que se han aprobado cambios de zonificación que han permitido el crecimiento de la ciudad vertical, digamos, ¿no? Se han hecho muchos edificios. Dime, ¿esto es un procedimiento que puede, en algunos casos, generarle incomodidades a los vecinos, que puede generar, digamos, incomodidades a los vecinos a los que, no sé, pues se construye un edificio al costado del tuyo o algo así, y bueno, la vista que tenías desapareció, o se generan también problemas con los servicios públicos, porque donde había una casa donde vivía una familia, ahora hay un edificio donde viven 40 familias. Sí, no, es relativo, porque por ejemplo, tú te vas digamos que vives en una zona X de un distrito y cambian la zonificación y en el terreno en el que tú estás viviendo, donde tenías una casa, ahora se puede hacer un edificio de 20 pisos. Claro, te hacen un edificio de 20 pisos al costado, te va a molestar la vida, pero tu terreno costaba 50 y ahora vale 500. Entonces tiene sus compensaciones en ese sentido. Ahora, para la mayoría, lo ideal sería que se haga algo planificado. Es decir, que si haces un edificio, alrededor del edificio, que va a representar la misma densidad que 6 o 7 manzanas, haya por lo menos un par de buenos parques. O que hagas 4 torres y el resto alrededor sean parques, que que las avenidas que conectan con esos edificios sean suficientemente grandes para no generar grandes congestionamientos, que no sea un edificio donde no sea requisito que tengan estacionamientos los departamentos, porque la gente se compra el departamento, tiene carro, no compra con cochera para que sea más barato, y esa zona se repleta de autos, no hay donde cuadrar, se cuadran mal. Entonces, cuando no es ordenado, es malo. Por lo demás, es bueno, porque es mejor tener en una sola zona 5,000 personas viviendo, eso te genera que tengas un mayor valor comercial en el terreno, te genera que haya más movimiento comercial, es decir, donde tengas 5,000 personas viviendo en una cuadra, vas a tener un cine, vas a tener un par de autoservicios, vas a tener biblioteca, vas a tener cafés, vas a tener hasta paraderos. Entonces, si lo organizas bien, es bueno para la ciudad. Pero si lo organizas mal, si lo haces porque, bueno, me han dado una coima de tanta plata para permitirme hacer un edificio acá y que se fríen los que vivan ahí y te cambio la zonificación para que no tengas que tener, porque una de las cosas caras en los edificios son las cocheras, porque tienes que hacerlas en subterráneo. Hay movimiento de tierra, etc. Entonces hay zonas donde te dicen, ya, ok, te haces un edificio de 15 pisos y una cochera, un departamento sí, un departamento no. Olvídate, esa zona va a estar fregada. Va a estar fregada. Entonces, o lo acompañas de una serie de otros cambios.
Por ejemplo, que esos parques que hay en los alrededores puedan ser cocheras subterráneas, que el mismo edificio, que la misma municipalidad entre en una sociedad, tú me mantienes el parque igualito como está, pero te haces 4 estacionamientos para abajo. Y ya a cambio de eso yo impido que la gente pueda cuadrarse en la calle, sino que se cuadra tiene que estar en la cochera. Y para los vecinos, las cocheras valen la quinta parte para los que se visitan. No sé, siempre hay fórmulas. Pero lo que no puedes es simplemente, ya al diablo, hazte tu edificio, dame la coima y hazte la cantidad de cocheras que tú necesites, entre otras cosas, ¿no? O sea, sí, ¿es mejor los edificios? Sí son mejor los edificios, pero tiene que ser planificado en una zona. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya que tocas el tema de la planificación, la ciudad de Lima, por lo menos, y probablemente las ciudades más importantes del país, han crecido de una manera totalmente contraria a lo que podríamos llamar planificación. Y ya estamos en esa realidad. Los conos en Lima, los distritos que están más hacia las afueras, y ahora vemos incluso hacia el sur cómo sigue creciendo la ciudad de manera totalmente sin planificación. Es una realidad. ¿Qué cosa podríamos hacer sobre ese tema? Yo creo que la privatización de determinadas zonas de los distritos para que se creen urbanizaciones o pequeñas ciudades satélites que ya vengan muy planificadas y que se puedan interconectar con ellas. Yo no creo que sea culpa de aquellas personas que viven en las zonas informales su informalidad, porque el encargado de la formalidad es el Estado, y donde el Estado no existió, esta gente ha logrado a punta de pulmón sacar adelante su calidad de vida. Estamos hablando de los 70, 60, tomaba un espacio porque había una ley que hacía casi imposible invertir en habitación, en casas de habitación, o sea, en casas. El Estado creía que era el encargado de hacer todo, y ahí se hacen las torres de Limatambo, se hacen las torres de la residencial San Felipe, pero evidentemente no era suficiente. Y no se le dieron las herramientas al sector privado para poder desarrollar viviendas. Entonces la gente invadió, se asentó en donde podía. Y al día siguiente invadido, tú vivías en una zona donde necesitabas transportarte de la zona A a la zona B para poder tomar un bus. ¿Quién te transportaba? Te transportaba un camión, te transportaba una camioneta en la tolva, y luego empezaron a transportarte mototaxistas. Ok, eso es informal, eso es desordenado. Ya, y si no lo hacía, ¿quién lo hacía? O sea, o era eso o caminaba 5 kilómetros todos los días. Tú me diste una alternativa, me planteaste una fórmula, hiciste algo para que mi sistema pudiese funcionar. No. Entonces yo me la hice solito. Y luego tenía que ir a buscar algo, a comprar algo. La tienda más cercana estaba a 5 kilómetros, pero mi vecino abrió su ventanita, hizo una bodega, que la bodega ahora es una cosa mucho más grande, un pequeño autoservicio informal, porque no había quien o sea, lo que me pedían para poder abrir una bodeguita eran 2 años de trámites. Entonces, yo le tengo muchísimo respeto a la gente que se hizo su comercio, su casa, su sistema de transporte, a pesar del Estado. Porque era eso, simplemente no existía. Y esa es hoy la clase media del Perú. La clase media se hizo contra el Estado, buscando la formalidad, además, porque no querían quedarse en la informalidad, querían formalizarse. Pero cada vez que se quiere formalizar, el Estado te pone más trabas. Pues vaya al diablo. Mejor funcionamos. Recuerda que a mí me daba risa cuando escuchaba que cómo era posible que la edad de jubilación, cómo era que la gente que está en las AFPs iba a vivir hasta los 110 años y había todo un tema sobre las AFPs. Pero si el 80% del Perú no le da dinero ni a una AFP ni a ninguna otra fórmula, y no hay gente muriéndose de hambre mayor de 70 años en las calles. O sea, el Perú ya solucionó solito de manera informal ese problema. Y estoy absolutamente en contra de que te obliguen a afiliarte o a una AFP o que el gobierno te quite tu dinero. Si las AFP son buenas, la gente debería ir directamente y depositar su dinero en una AFP, con el fin de tener una pensión más adelante. Pero que te obliguen a hacerlo significa que es tan malo que te obligan. Entonces, completamente en contra del sistema de las AFPs. Tampoco estoy a favor de cómo lo quieren desarticular ahorita, porque eso le genera un problema a los que han metido dinero. Pero en el tiempo se tiene que buscar una fórmula por la cual no obligues a los que son formales a meter su plata en una AFP.
y a los que se darán al Estado, hay una pregunta bien simple. El Estado no existe. El Estado es una idea, es una herramienta creada porque así nos hacemos la vida más fácil, pero el Estado en sí no existe. Existe el lugar donde funciona una comisaría, el lugar donde funciona Palacio de Justicia, el lugar donde funciona Palacio de Gobierno, pero el Estado en sí no existe. ¿Existe el gobierno? Tampoco. El gobierno es otra idea, otra ficción jurídica para organizar y administrar el Estado. Lo que sí existe son gobernantes que tienen patitas peludas. Entonces, esos gobernantes son los que administran lo que administra el Estado. Ok, ¿quiénes son esos gobernantes? Pues en el Perú han sido Vizcarra, Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Valentín Paniagua, Alberto Fujimori. Eso es Estado. Pero el Estado no existe. Esa es la gente que te ha administrado la cosa pública. Ok, ¿quién quieres que te administre la plata? ¿Esos personajes o tú? Porque la idea es, tú eres muy idiota como para poder administrar tu plata y por eso te vamos a quitar una parte para que cuando seas viejo, nosotros te vamos a dar una pensión. ¿Y a quiénes son nosotros? Son esas personas. O sea, la deuda que tiene el Estado con los pensionistas del sistema no privado, sino público de pensiones, es casi tan grande como la que podíamos tener con los extranjeros, por culpa de esos gobernantes. Entonces, no me van a decir que ninguno de esos va a administrar mi plata mejor que yo. No tienen derecho a quitármela. Y menos obligarme a que se la dé a un privado. Mi plata es mi plata, es producto de mi esfuerzo. Ya me quitan bastante con el 30% impuesto a la renta, el 18% de IGB, el impuesto predial, y encima me van a quitar más con el cuento de que cuando sea viejo me van a dar plata. Mentira, pues. No es cierto. Sí, es cierto, el sistema de AFP es un sistema mercantilista, básicamente, ¿no? Tienen una licencia del Estado, digamos, para hacer su negocio de manera obligatoria. Y en eso los liberales debemos ser conscientes de que muchas veces los empresarios pueden ser nuestros peores enemigos. Cuando son empresarios porque consiguen favores y en base al lobby logran que las leyes los beneficien. Dime, Martín, ¿tú piensas, a ver, digamos, alguna vez escuché esto, me parece que con referencia a Colombia, creo, ¿tú crees que Lima podría tener un solo municipio No, y no los distritales? no, es demasiado grande. Pero sí podría tener una sola policía municipal, por ejemplo, que se encargara del tránsito y algunas otras atribuciones. Porque lo de la policía es grave. Es muy complicado que el responsable político de la seguridad sea el presidente de la República para todo el país. Tú necesitas a alguien que sea más cercano. Yo, si se pudiera hacer una modificación, crearía 3 o 4 grandes regiones o 3 o 4 grandes municipios y que además eligiera un alcalde provincial con otras atribuciones. Esa sería mi fórmula. O tal vez que sean 5 o 10 distritos grandes y que hay un consejo provincial al cual pertenezcan estos alcaldes, cosa que esas decisiones se tomen democráticamente entre los mismos miembros, entre los alcaldes de los distritos de Lima, ¿no? Creo que esa podría ser una fórmula más eficiente. Sí, me parece una buena idea. Déjame ver si es que tengo alguna otra pregunta antes de cerrar el evento. Lucas Lee nos dice, ¿por qué no se techa el río Rímac y colocar negocios? Por la misma razón que no se techa el Zanjón en San Isidro para hacer el valor del metro cuadrado ahí, o por la misma razón por la que no se privatiza el terreno. Es decir, hay un colegio que no sé si es el Alfonso Ugarte o el que está en San Isidro. El Alfonso Ugarte. El metro cuadrado de ese lugar es enorme. En lugar de mejorar ese colegio, lo que se podría hacer es hacer un estudio de quiénes van a ese colegio y con el dinero de la venta o la concesión de ese colegio, hacer buenos colegios en las zonas de donde vienen estas personas, porque la mayoría, creo yo, no tengo los datos, no estoy seguro, pero pasa mucho en el Perú, que los estudiantes van en bus a colegios que están a media hora o 40 minutos de sus casas. Y eso genera un problema de tráfico, genera un problema de peligro para el mismo estudiante. Entonces, si la mayor parte de la gente que va a ese colegio no vive por esa zona,
el Estado podría hacerle un gran favor a los padres y al alumno de construir un muy buen colegio con el dinero que se recaude de eso, cercano a la zona donde estudian estas personas. Me Entonces, parece lo que hubo mismo, sí, que hubo una propuesta en ese sentido en alguna de las elecciones anteriores, creo que de Madeleine Osterling, y por supuesto la tildaron de racista y no sé, pero es de lo más lógico el tema, ¿no? Es no es totalmente una cuestión de, no racional, es una cuestión de razas, es una cuestión de lógica. es Lo mismo lógico. pasaría con la vía expresa. Podría ser tranquilamente edificios encima y que eso le dé una utilidad a puestos de trabajo, etcétera. Lo que pasa es que hay cosas que se consideran como tradiciones, ¿no? O sea, son verdad porque son verdad, pero no se cuestionan. Algo que es verdad hoy podría dejar de serlo mañana. Hay que ser pragmático en ese aspecto. Sí, es verdad. Y una última pregunta, Martín. Eh, sobre los problemas limítrofes que existen entre algunos distritos, como Magdalena, San Isidro, por ejemplo, ¿crees que se pueda resolver en algún momento eso? Y el Congreso debería hacerlo. Lo que pasa es que el Congreso termina discutiendo, no sé, pues, si deciden que el día del pollo a la brasa sea hoy o sea mañana, ¿no? Entre otras cosas. Sí, sería de fácil solución si el Congreso se abocara a eso un par de legislaturas, ¿no? En Magdalena el tema es bien simple. Si vives en cierta zona, te conviene ser de Magdalena porque tu terreno te permite un edificio de 20 pisos, no te conviene ser de San Isidro porque no te dan esa zonificación. Pero pasa con un montón de distritos, Chorrillos y Surco. Menos mal Barranco no tenía esos problemas, es un distrito muy pequeño, ¿no? Pero sí, o sea, es cuestión de que el Congreso termine de cerrar esos límites, ¿no? Ponen una comisión que lo decía y se podría terminar rápidamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias a todos los participantes. Los esperamos, por supuesto, la próxima semana con más temas en nuestros cursos en nuestro curso básico sobre qué es el liberalismo, en la hora del liberal peruano el día viernes y el sábado nuevamente con la escuela política, la escuela de formación política. Muchas gracias Muchas a gracias a ustedes todos. y Sí. quisiera dejar un último mensaje. Y yo creo que una de las cosas que podría ayudar a los distritos también es de una vez que se legalice la marihuana recreativa y que ésta empiece a generar un impuesto que ayude a la prevención de la drogadicción. Porque se ha olvidado que la razón por la cual las drogas son ilegales es para prevenir la drogadicción y el exceso de consumo de drogas. Esa razón no se atiende. Es decir, se invierte muchísimo dinero en perseguir narcotraficantes y no se invierte dinero en ayudar a los adictos. Tal vez si la marihuana se legaliza y se le cobra un impuesto adecuado, se podría invertir ese dinero en la prevención y en la información para que la gente no abuse de las sustancias que les pueden hacer daño. Y es hora de cambiar el enfoque en ese tema y yo creo que las municipalidades podrían verse muy beneficiadas porque hay muchas zonas donde la venta y consumo de drogas genera delincuencia y genera eh, corrupción. Y eso podría solucionarse si es que de una vez por todas se quita esa máscara absurda que tiene la sociedad de decir que nadie se droga, que nadie usa marihuana, que la marihuana es una droga que desgraciadamente ha calado muy profundo en nuestra sociedad y es hora de darle un enfoque distinto para poderla combatir. Muchas gracias. Muchas gracias Martín. Muchas gracias a todos los participantes. Joel, cerramos la transmisión. No sé si... se salió Martín, creo. No sé si York tienes algo más que decir, no. Entonces, Joel, cerramos la transmisión y por favor prendan sus cámaras para la foto grupal.